Hola a todos. En este video, en esta clase, vamos a ver el ciclo Brayton. Es el tercer ciclo que vemos. Este ciclo se utiliza para las turbinas de aviones, cohetes y también para turbinas que generan energía. Bueno, en las otras clases, primero vamos a ver el ejemplo real, cómo es una turbina real, y después vamos a adaptar el proceso real, lo vamos a adaptar al proceso ideal, que es con el que vamos a hacer los cálculos para después presentar ecuaciones, diagramas y resolver igual un problema. Bueno, en este diagrama, en este esquema, estamos viendo la turbina, una turbina real. Y una turbina real consta de tres equipos principales, que es el compresor, que está en verde. Ahí es donde se comprime el aire que entra por el ventilador. Una vez comprimido el gas, pasa a la cámara de combustión, donde hay una bujía y también están los inyectores de combustible. Ahí es donde se hace la ignición del combustible, aumenta la presión, aumenta la temperatura y ya que ocurrió la inyección, digo la combustión, ahora entonces pasa a lo que es la turbina. Ustedes saben que una turbina sirve para generar trabajo, ¿verdad? Es un proceso de expansión y consideramos que si es ideal es un proceso de expansión isentrópica. Eso ya lo vimos en la sección de turbinas. Finalmente, una vez que pasa la turbina, baja la presión, baja la temperatura y los gases son expulsados al ambiente. Eso es básicamente cómo funciona una turbina real. Es una entrada de aire que entra a un compresor, pasa a la cámara de combustión donde se genera el calor por la combustión del combustible. Después pasa a una turbina donde se genera el trabajo y finalmente salen los gases. Ahora, igual que en el proceso de Otto, vamos a hacer este proceso un proceso cíclico ideal. Vamos a ver más adelante que vamos a considerar que el aire que está dentro no sale nunca, es un proceso cerrado. Bueno, vamos ahorita a ver lo que sigue. Bueno, aquí tenemos el esquema de un ciclo Brayton o de una turbina ideal. Como ven, es un ciclo cerrado, es un cíclico, es decir, no hay entrada fresca de aire y salida de gases de combustión como en la turbina real en el esquema pasado. Aquí lo que anexamos es un intercambiador de calor, que en este caso es el de abajo, que está en verde. Pero bueno, tenemos cuatro equipos, un compresor, un intercambiador de calor donde entra calor, que es el morado de arriba, una turbina y un intercambiador de calor donde sale calor, que es el de abajo, el verde. Primero vamos a ver el proceso de 1 a 2, que es la compresión. Aquí el aire entra a baja presión y a baja temperatura. Es comprimido hasta una presión alta y una temperatura relativamente alta. Es un proceso, si es ideal, es isentrópico y nosotros ya hemos visto procesos de compresión ideales y no ideales. De 2 a 3 es un proceso de intercambio de calor, donde entra calor al sistema. En el caso real, ya vimos que entra calor porque es la combustión del combustible. En el caso ideal, al igual que en el ciclo de Otto, no nos va a interesar de dónde está viniendo ese calor, simplemente lo vamos a tratar como un intercambiador de calor en donde está entrando calor al sistema y está calentando el aire que está dentro. Vamos a considerar que es un flujo de aire el que está dentro, porque las turbinas trabajan con gases, normalmente con aire y mezcla de combustible. Ahorita vamos a trabajar con aire puro. Entonces, nuevamente, de 2 a 3 es un intercambiador de calor donde entra calor que se cede al aire. Entonces, la presión de 2 a 3 es la misma. Lo único que cambia es la temperatura y el volumen molar. Después, de 3 a 4 es un proceso de expansión, es una turbina. Nosotros también ya hemos visto en clases pasadas los balances de materia y energía y cómo calcular trabajo en la turbina. Si es ideal, pues será isentrópico y si no, entonces el delta S es mayor a cero. Eso ya lo hemos visto. En un proceso de 3 a 4 la presión disminuye, la temperatura disminuye y el volumen molar aumenta. Finalmente, en el proceso
De 4 a 1 es donde se cierra el ciclo y es un proceso de intercambio de calor donde el calor restante es retirado del gas, del aire en este caso, para regresar a la temperatura y presión en el estado inicial de 1. Entonces de 4 a 1 es un proceso isobárico a presión constante, donde lo que cambia es la temperatura disminuye y el volumen molar aumenta también. Por cierto, este esquema lo saqué de un video de YouTube, el cual lo pueden ver para que entiendan mejor el proceso. Está animado y les dejo el link en la descripción del video. Entonces, resumiendo, hay 4 procesos. El de 1 a 2, que es una compresión adiabática, donde está el compresor. El de 2 a 3 es un calentamiento isobárico, donde el gas recibe el calor, aumenta su presión y aumenta su temperatura. Perdón, es isobárico, es presión constante, solo aumenta su temperatura. De 3 a 4 es una expansión adiabática, donde se genera el trabajo en una turbina, disminuye la presión, disminuye la temperatura. Y finalmente, de 4 a 1 es un enfriamiento isobárico a presión constante y el calor que sobra se retira para llegar otra vez al estado inicial de 1. Esto lo vamos a ver a continuación en diagramas termodinámicos para poderlo comprender mejor. Bueno, aquí tenemos dos diagramas termodinámicos, uno que es temperatura contra entropía y el otro que es presión contra volumen molar. Vamos a ir analizando los dos a la par para poder entender el proceso. Primero vamos a la etapa de 1 a 2. En el diagrama de la izquierda, como ven, es un proceso a entropía constante. Solamente aumenta la temperatura, porque es un proceso de compresión. Ahora, en el diagrama de la derecha, presión contra volumen molar, como pueden ver, disminuye el volumen mientras que la presión aumenta. Entonces, disminuye el volumen, aumenta la presión y aumenta la temperatura. La etapa de 2 a 3 es la etapa donde ingresa el calor. Y dijimos que en el proceso real el calor ingresa debido a la combustión del combustible. En el proceso ideal no nos interesa de dónde viene ese calor, simplemente entra calor al sistema, al aire. Entonces, al entrar calor al aire, otra vez la temperatura aumenta considerablemente de 2 a 3, mientras que la presión se mantiene constante y el volumen molar aumenta, es decir, se está expandiendo un poco el gas. Después de la etapa 3 a 4, esa es la tercera etapa, es el proceso de expansión. Otra vez, si es un proceso ideal, es un proceso de expansión adiabático y a entropía constante. Como pueden ver, del punto 3 al punto 4 es una entropía constante. Mientras que la temperatura disminuye, al igual que disminuye también la presión, mientras que el volumen aumenta un poco más considerablemente, porque es un proceso de expansión. Finalmente, el último paso es del punto 4 al punto 1. En este caso, hay una salida de calor a presión constante. Entonces, como pueden ver en el diagrama de la izquierda, la temperatura disminuye mientras que la entropía también disminuye, ya que se está enfriando. Y mientras vemos en el diagrama de la derecha que ocurre a presión constante y el volumen molar disminuye también. Entonces disminuye el volumen, disminuye la temperatura y la presión es constante y hay salida de calor. Esas son las cuatro etapas del ciclo de Brayton. Ahora, para las ecuaciones del ciclo Brayton, son muy sencillas y son muy similares a las del ciclo de Otto, ya que estamos hablando de aire, ciclo de aire, con compresiones, expansiones y entradas de calor, entonces son muy parecidas. Primero, muy importante la relación de presiones. Relación de presiones es igual a la presión 2 igual, entre la presión 1, que como son procesos isobáricos, entonces es igual a la presión 3 entre la presión 4. Y como solamente estamos manejando dos presiones en el ciclo, es igual a la presión máxima y la presión mínima. Entonces, la relación de presiones es igual a la presión máxima entre la presión mínima. Como ya habíamos visto, vamos a utilizar gas ideal, entonces vamos a utilizar para proceso adiabático el factor adiabático, que es este, Cp entre Cv, que para gases ideales es igual a 1.4.
Y para gases ideales diatómicos el Cp es igual a 7 medios de R, mientras que el Cv es igual a 5 medios de R. Y otra vez aplica que para cada punto, el 1, el 2, el 3 o el 4, podemos aplicar la ecuación de gas ideal, Pv igual a RT. Por ejemplo, presión 1, volumen 1 va a ser igual a R por T1. Y así podemos hacer esa relación de PVT para cada uno de los puntos. Ahora ya en los procesos vamos a comenzar con el proceso de 1 a 2, que es una compresión adiabática. Como es una compresión adiabática, vamos a utilizar las mismas ecuaciones que habíamos utilizado en el ciclo de Otto, en donde presión 1 entre presión 2 es igual a volumen 2 entre volumen 1 a la gamma. Temperatura 2 entre temperatura 1 es igual a volumen 1 entre volumen 2 elevado a la gamma menos 1. Y temperatura 2 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre presión 1 elevado todo a la gamma menos 1 entre gamma. Como estamos hablando que esa presión es una compresión adiabática y sabemos que para compresores el trabajo entonces está dado en W del compresor es Cp por T2 menos T1. Este trabajo ya lo habíamos visto cuando habíamos visto compresores. Sabemos que el trabajo de un compresor es igual al delta H. Y el delta H es Cp delta T. En este caso Cp por T2 menos T1. En el proceso de 2 a 3 es la entrada de calor. Nuevamente, en el proceso real es donde se haría la combustión del combustible. En el caso del ideal, no nos interesa de dónde viene ese calor, solamente que está entrando. Para este proceso la presión es constante y estamos hablando que la presión 2 es igual a la presión 3 y estamos en las condiciones de presión máxima. Aquí podemos utilizar la ecuación de gas ideal para relacionar simplemente las temperaturas con los volúmenes, donde T2 entre V2 es igual a T3 entre V3 y el calor que entra es igual al Cp por delta T. Como estamos hablando que esta presión constante, entonces utilizamos el Cp. Cp delta T. Entonces el calor que entra es Cp por temperatura 3 menos temperatura 2. Para el caso de la expansión adiabática, es decir, del proceso de 3 a 4, es una expansión adiabática, es donde es la turbina. Ahí es donde se genera el trabajo. Ahora, como es adiabática, vamos a utilizar las ecuaciones de proceso adiabático igual, donde temperatura 4 entre temperatura 3 es igual a presión 4 entre presión 3 elevado a gamma menos 1 entre gamma. Las presiones y los volúmenes se relacionan de la siguiente manera. Presión 3 entre presión 4 es igual a volumen 4 entre volumen 3 a la gamma. Y finalmente, temperatura 4 entre temperatura 3 es igual a volumen 3 entre volumen 4 a la gamma menos 1. También hemos visto en procesos de turbinas que el trabajo en una turbina es igual al delta H. Entonces en este caso el delta H es igual a Cp delta T. Entonces el trabajo de la turbina es Cp por temperatura 4 menos temperatura 3. Ahora, para el proceso de 4 a 1, que es donde es la salida del calor, la presión es constante y la presión es igual a la presión 4, que es igual a la presión 1, y estamos en condiciones de presión mínima. Las temperaturas y los volúmenes se relacionan con la ecuación de gas ideal también. T4 entre V4 es igual a T1 entre V1. Y en este caso la salida de calor, como estamos hablando que es un proceso a presión constante, también vamos a hacer el calor, la salida de calor es igual a Cp delta T. Entonces la salida de calor es igual a Cp por temperatura 1 menos temperatura 4. Con eso ya tenemos calculados los balances de materia y energía de cada uno de los 4 procesos, donde calculamos trabajos, trabajo de entrada, trabajo del compresor, trabajo de turbina, calor de entrada y calor de salida. Finalmente, lo que también nos interesa es calcular la eficiencia térmica del ciclo. Como cualquier eficiencia de ciclo, recordemos que la eficiencia es cuánto trabajo neto sacamos entre la cantidad de calor que metemos. Entonces, el trabajo neto es la diferencia entre el trabajo de la turbina menos el trabajo de compresor. Entonces, la eficiencia queda como valor absoluto de trabajo de la turbina menos valor absoluto de trabajo de compresor entre el calor que entra en la etapa de entrada de calor. Con eso calculamos la eficiencia térmica del ciclo. Esas son todas las ecuaciones que son pertinentes para calcular lo que nos interesa de los ciclos termodinámicos, en este caso del ciclo Brayton.
Vamos ahora a hacer un problema. El problema dice así. En un ciclo Brayton ideal entra aire al compresor a 300 Kelvin y 100 kilopascales. La relación de presiones es de 10. La temperatura máxima permisible del ciclo es de 1350 Kelvin. Determinar la presión y la temperatura en cada estado del ciclo, el trabajo efectuado por el compresor y por la turbina, y la eficiencia térmica del ciclo. Bueno, pues para este problema vamos a tener aquí nuestros diagramas. Este es temperatura contra entropía y este es presión contra volumen. El problema nos dice que tenemos una presión al inicio de compresión de 100 kilopascales. Entonces tengo una presión de 100 kilopascales. Esta presión es al inicio de compresión. Como podemos ver, al inicio de la compresión es el estado 1. Del estado 1 al estado 2 sube la temperatura, pero es un proceso isentrópico. Como ven aquí, disminuye el volumen y aumenta la presión. Entonces, este es el inicio de la etapa de 1 a 2. Y como sabemos, la presión 1 es igual a la presión 4. Entonces, esta es la presión 4 también. Bueno, también nos dice el problema que a esas condiciones del inicio de la compresión la temperatura es 300 Kelvin o 27 grados centígrados. Entonces tengo que temperatura 1 es 300 Kelvin. Ya tengo presión y temperatura en el punto 1. También me dice que la relación de presiones es igual a 10. Y la relación de presiones habíamos dicho que es presión 2 entre presión 1, que es igual a presión 3 entre presión 4. Aquí está. Entonces la relación de presiones es la presión máxima, que es esta, entre la presión mínima, que es esta. Que es presión 1 igual a presión 4, presión 2 igual a presión 3. Y finalmente nos dice que la temperatura máxima que puede alcanzar el ciclo es 1350 Kelvin. Entonces temperatura máxima es 1350 Kelvin. ¿Dónde se encuentra la temperatura máxima? Pues de los diagramas podemos ver fácilmente que la temperatura máxima es el punto 3. Es precisamente cuando del 2 al 3 entra calor. En el proceso real, recuerden, es cuando se quema el combustible. Entonces cuando se hace la ignición y por eso es donde entra el calor y la temperatura máxima es el punto 3, justo antes de entrar a la turbina. Entonces esta temperatura máxima es igual a la temperatura 3. Ahora, para resolver el problema, pues vamos a tener que hacer una tabla también, donde tengamos, bueno, si quieren hacer la tabla y si no, ahorita lo vamos resolviendo, no hay problema. Primero, tenemos presión 1, que es igual a presión 4. Nos falta presión 2, que es igual a la presión 3, y esa la sacamos fácilmente de la relación de presiones. La relación de presiones es presión 1, presión 2 entre presión 1. De ahí despejo presión 1 y me da que, despejo presión 2 y me da que es la relación de presiones por la presión 1, o lo que es igual a 10 por 100 kilopascales. Entonces, la presión 2, que es igual a la presión 3, es igual a 1000 kilopascales. Entonces, esto también es igual a la presión 3. Ya tengo las 4 presiones, que de hecho nada más son 2, máxima y mínima. Una es de 100 kilopascales y la otra es de 1000 kilopascales. Ahora, una vez teniendo eso, vamos a calcular las temperaturas, que es la otra parte que nos piden. Ya tengo la temperatura 1, que es la que me da el problema. Ya tengo la temperatura 3, que es la máxima, también me lo da el problema. Solo hay que sacar la 2 y la 4. Y para eso vamos a calcular, a ver, para temperatura 2, como es un proceso isentrópico, es una compresión isentrópica, vamos a utilizar, como ya habíamos visto, las ecuaciones de gas ideal para proceso adiabático, en un proceso que va de un estado 1 a un estado 2.
Y para eso la ecuación me va a quedar T1 por presión 2 entre presión 1 a la gamma menos 1 entre gamma. Esto es igual a 300 Kelvin por 10, porque acuérdense que presión 2 entre presión 1 es igual a la relación de presiones, que es 10 de acuerdo al problema. Entonces, así está. O pudieran poner ustedes presión 2 entre presión 1, 1000 entre 100, y pues obviamente les da el 10, a la 1.4 menos 1 entre 1.4. Eso me da una temperatura 2 de 579.2 Kelvin. Entonces, esta es la temperatura 2. Ya tengo todas las presiones y 3 temperaturas. Para la temperatura 3 es algo muy similar. Para temperatura 3, para temperatura 3, el proceso de 3 a 4 es el que me va a servir. Es una compresión adiabática también, de 3 a 4, a entropía constante. Entonces uso las ecuaciones de gas ideal para procesos adiabáticos de 3 a 4. Entonces, perdón, tengo que sacar la temperatura 4 porque la 3 ya la tengo, ¿verdad? La temperatura 4. Entonces, de las ecuaciones que habíamos ya visto anteriormente, para proceso adiabático es temperatura 4 es igual a temperatura 3 por presión 4 entre presión 3 a la gamma menos 1 entre gamma. Sustituyo los valores, presión 4 entre presión 3 es lo mismo que el inverso de la relación de presiones. Entonces esto va a ser igual a temperatura 3 son 579 por 1 entre 10. O si lo quieren sustituir va a ser 100 entre 1000 a la gamma menos 1 entre gamma. Sustituyendo los valores, entonces me queda que la temperatura 4 es igual a 700.4 Kelvin. Y ya tengo presiones y temperaturas en todos los puntos. Ese es el primer inciso del problema. Ahora falta calcular el trabajo del compresor y el trabajo de la turbina. Para el trabajo de compresor, W del compresor es el Cp por temperatura 2 menos temperatura 1. Ya tengo todos los valores. Acuérdense que el Cp es 5 medios. No, pero el Cp es 7 medios de R por temperatura 2 menos temperatura 1. Si yo utilizo una R de 8.314 Joule por mol Kelvin, sustituyo esta R y las temperaturas que ya saqué anteriormente y me da que el trabajo de compresión es 8124.7 Joule por mol. Ese es el trabajo de compresión. Ahora, para el trabajo de la turbina, es el Cp por temperatura 4 menos temperatura 3. Es la turbina. Es de 3 a 4. Es la expansión adiabática. Es isentrópica. Sustituyendo los valores, igual está R con esta ecuacióncita, me da que el trabajo de la turbina es igual a menos 18.902 Joule por mol. Como ven, el trabajo de compresión sí es comparable, es un
Es un poco menos de la mitad del trabajo de la turbina. Si ustedes recuerdan, en el ciclo de Rankine, por ejemplo, el trabajo de compresión de la bomba era casi despreciable respecto a la turbina. En este caso de la turbina del ciclo Brayton, no es así. El trabajo de compresión representa una, un gran porcentaje respecto a al trabajo de la turbina. Aún así, vamos a ver cuál es la eficiencia del ciclo. Bueno, entonces ya tengo el trabajo del compresor y el trabajo de la turbina. Ahora falta calcular la eficiencia de del ciclo completo. Dijimos que era el trabajo neto entre el calor de entrada. Es decir, ¿cuánto trabajo neto saco entre el calor que estoy metiendo al ciclo? Y el trabajo neto es el trabajo de la turbina, que es el trabajo útil, el que nos sirve, menos el trabajo del compresor, que es el trabajo que hay que meterle al ciclo para comprimir el gas, entre el calor que entra. Entonces tenemos que la eficiencia va a ser, estos trabajos ya los calculé acá, va a ser en valor absoluto 18.902 menos 8.124.7 y solamente nos resta calcular el calor de entrada. El calor de entrada, recuerden que es en el proceso de 2 a 3. Entonces, el calor de entrada va a ser igual a Cp por temperatura 3 menos temperatura 2. Y eso, ya sustituyendo los valores que tenemos, me da de 22.429 Joule por mol. Entonces sustituyo este valor aquí abajo de 22.429 y la eficiencia térmica me va a dar de 0.48. Entonces, como ven, aunque se está gastando mucho trabajo en el compresor, como ven un poco menos de la mitad del trabajo que me da la turbina, aún así la eficiencia térmica es pues relativamente alta, de 0.48. Recuerden que esto es una eficiencia para un ciclo ideal. Normalmente los procesos reales no tienen esta eficiencia, más bien nunca tienen esta eficiencia. Andarán alrededor de 0.30 y algo, casi 0.4 en el mejor de los casos, pero pues sigue siendo tan rentable que se utiliza en prácticamente todos los aviones de propulsión y en otros vehículos. Bueno, pues entonces con esto terminamos este tema. Ya saben que cualquier duda me pueden mandar un correo o dejar comentarios en el video. Y síganse cuidando, nos vemos la siguiente clase.